iraníes, con lo cual pues me da plena confianza que hay un buen camino por donde avanzar. Muy bien, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, advirtió desde Bruselas que no quiere a su país controlado por la Unión Europea. La permanencia del Reino Unido en la Unión Europea también fue uno de los temas en la agenda de la cumbre de Bruselas, pero que fue opacado por la estrategia de inmigración y el estancamiento de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores. En ese sentido, el primer ministro británico David Cameron y el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz se reunieron para discutir los planes del primero para renegociar la relación del Reino Unido con la Unión Europea, que se celebrará en un referéndum antes de que termine el 2017. Cameron, reelegido el mes pasado, presentará sus planes de reforma con más detalle la próxima semana y espera mantener conversaciones preliminares con los líderes europeos antes de esa fecha. Los puntos principales fueron la justicia, el crecimiento, la inmigración y la soberanía, de la que han reclamado su devolución, explicando que la Unión Europea ostenta demasiadas competencias que deberían ser del gobierno nacional. El jefe de Estado británico ha recibido reacciones mixtas. Hasta el momento, la canciller alemana Angela Merkel se ha comprometido a trabajar para alcanzar un acuerdo que mantendría a Gran Bretaña en el bloque, pero la prensa británica informó de que sus planes fueron rechazados por los líderes de España, Finlandia, Rumania y Bélgica. Muy bien, pues está David Cameron diciendo pues que no sobre esta permanencia o no de la Unión Europea. Técnicamente no dice exactamente eso, lo que está diciendo es hay que renegociar, digamos, si diría me voy o me quedo, pues sería una amenaza directa, digamos. No, tampoco no puede decirlo él directamente. Lo que está diciendo es vamos a renegociar, e implícitamente si esa renegociación no es favorable a mis intereses, pues ya vean ustedes europeos lo que puede pasar en el referéndum que dicho de paso no depende de mi gobierno, depende de lo que la población soberanamente diga, ¿no? Entonces digamos, es una salida. Ahora, es un juego muy peligroso, ¿no? Es un juego muy peligroso porque ya la Unión Europea ya está viviendo temas muy difíciles en este momento como para que uno de sus miembros plantee pues otro problema. Tiene el problema de Grecia, tiene el problema de los migrantes y no podemos creer que el Reino Unido no apoye un momento tan complicado económicamente también para la Unión Europea. Pero por otro lado hay que tener en cuenta también que uno de los países que menos condicionamientos tiene la Unión Europea es justamente el Reino Unido. Es decir, cuando países de Europa Central se preguntan y hablan sobre el Reino Unido, dicen ¿qué más pueden pedir ellos? Porque ya en Reino Unido, por ejemplo, no existe el euro, ya en el Reino Unido la visa Schengen no se aplica, y así como esas dos normas, que son las más conocidas, hay muchas más que no se aplican en el Reino Unido. Entonces la gente se pregunta ¿qué más quiere el Reino Unido? El Reino Unido quiere ser parte de la Unión Europea y beneficiarse de lo que le conviene y obviamente no asumir los costos que sí deben asumir, por ejemplo, París y Berlín. Entonces eso es una posición muy facilista, y esa posición facilista además viene amarrada a un condicionamiento, a una presión, pues como el referéndum, que es, digamos, una estrategia difícil, porque el referéndum además está vinculado a un tema interno, al auge, por ejemplo, de los sectores de extrema derecha en el Reino Unido, que de alguna manera el primer ministro Cameron quiere de alguna manera atrapar o cooptar. Claro, pero de realizarse un referéndum, ¿cómo estaría? ¿Mitad-mitad? ¿O la gente más optaría por...? Tengo la impresión que en el fondo la experiencia escocesa es fundamental para Cameron. Es decir, en su momento Cameron aprueba o acepta el referéndum en Escocia porque estaba convencido de que iba a ganar. Al final casi se le volteó la torta, pero finalmente salió positivo y Escocia siguió siendo parte del Reino Unido. Ahora, en este caso yo creo que también Cameron tiene esa esperanza de que haya una renegociación que sirva esto como mecanismo de presión para Europa y que al final el referéndum sea positivo para el Reino Unido, para su pertenencia en Europa, y además le permite ganar votos en los sectores más conservadores que en este momento se están alineando con los partidos de extrema derecha en el Reino Unido, como el UKIP. Muy bien, eso pasa en el Reino Unido, pero también pasa muchísimo en la negociación entre Grecia y la Unión Europea. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, pretende convocar un referéndum sobre la propuesta realizada por la antigua Troika para continuar con la ayuda financiera a Grecia. La televisión de ese país ha anunciado que Tsipras va a convocar una consulta popular para que sea la ciudadanía griega quien decida sobre el borrador de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y ya tiene fecha para realizarse el próximo 5 de julio. La noticia se conoce después de la reunión de urgencia que Tsipras ha tenido esta tarde con su gabinete de ministros para valorar la última propuesta formulada por la Unión Europea
para aliviar la situación financiera de su país. Muy bien, pues ya hay referéndum para el 5 de julio. ¿Qué significa eso? ¿Realmente le conviene o no le conviene a los griegos? ¿Qué ha pasado? ¿Mucha responsabilidad de Tsipras poder decidir el futuro de sus compatriotas? El problema de Tsipras y este partido que tiene las riendas del poder en Grecia es que tiene una serie de compromisos producto de una campaña. Compromisos que no va a poder cumplir completamente porque en el proceso de negociación con los europeos y con los acreedores, pues obviamente ha tenido que ceder en muchos puntos. Esta sesión ha planteado muchos debates al interior de Grecia, inclusive en los sectores más ultras de su movimiento, de su alianza, que de alguna manera ven como Tsipras estaría pues dando la espalda a muchas de sus promesas. Entonces tengo la impresión que lo que quiere hacer Tsipras es buscar un mecanismo de legitimidad sustentado en encuestas. Si uno lee las encuestas en Grecia, a pesar de toda la situación, hay una amplia mayoría que todavía considera que Grecia debe ser parte de la Unión Europea. Entonces, lo que Tsipras va a decir es, si ustedes quieren seguir siendo parte de la Unión Europea, hay que aprobar esto. De lo porque les conviene, al igual que Reino Unido, un montón de ventajas, ¿no? De lo contrario, vamos a tener que dar un paso al costado, porque no podemos, sin un acuerdo, solventar o hacer frente a la deuda que tenemos de hace mucho tiempo atrás. Así que yo creo que Tsipras lo que está buscando es un mecanismo que le dé legitimidad a este acuerdo. Un acuerdo que, dicho sea de paso, ha sido muy difícil, que reconoce algunos puntos del programa de Tsipras, pero también ha tenido que ceder en otros puntos que creo que son muy importantes en la sociedad griega. Así que esto le da legitimidad no solamente externamente, también frente a sus aliados más conservadores dentro de su partido. Ahora, irónicamente, yo no creo que la Unión Europea vea esto como muy factible o muy positivo. ¿Por qué? Porque atrasa un poco los plazos, porque obviamente genera mucha inestabilidad e incertidumbre, porque cabe la posibilidad también que el referéndum sea negativo. Claro. Así que, digamos, en la lógica de la Unión Europea es mucho más factible que un gobierno mismo apruebe, esto se lleva al Parlamento, se apruebe y esto tenga canal libre. Pero obviamente en la situación que vive Grecia, el temor de Tsipras es que el acuerdo que se esté logrando no sea ni siquiera aprobado en el Congreso. Con lo cual, pues, podría caerse toda la negociación. Él quedaría mucho mejor con un referéndum, porque al final eso es lo que han decidido el pueblo, así que eso es lo que va a hacer. Y es un apoyo inclusive a su partido, indirectamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa, vamos a regresar con mucho más información y la decisión considerada histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos de aprobación del matrimonio gay en todos los estados de ese país. Volvemos.